Buenas noches, buenas noches, buenas noches, pueblo de Dios. Hoy estamos aquí una vez más transmitiendo este live con el propósito de aprender una vez más de la palabra de Dios. Estamos esperando que se conecten. Estamos esperando a que se conecte. Parece que se acaba de unir uno. Marlene, bienvenida. Bienvenida Marlene en esta hora, bienvenida. Estamos esperando. Bienvenida Ámbar, bienvenida. 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 Primeramente que nada, quiero agradecerles por estar aquí en este live. Quiero agradecerles su tiempo, quiero agradecerles este pequeño tiempo que no pido mucho tiempo, solo pido bienvenida Inés, bienvenida. Solo pido que estés aquí, pero esto es con un propósito de transmitir la palabra de Dios. A veces pienso que pues nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a vivir queriendo decir que no hemos aprendido a vivir bajo la voluntad de Dios. Pero estas transmisiones que estoy haciendo es para el propósito de poder dar una palabra de aliento a aquel que necesita una palabra de aliento. Quiero transmitirles la palabra de Dios a sus vidas y darles esa esperanza y esa perseverancia para hacerles sentir que por lo que sea que estés pasando, no estás solo. Por lo que sea que estés atravesando, tus enfermedades, tal vez tus problemas matrimoniales, tal vez problemas con hijos que están en las drogas, yo quiero decirte en esta noche que no estás solo, porque Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Bienvenidos, gracias a todos los que se han conectado. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Gracias y prometo no tomar mucho tiempo del tiempo de ustedes. Más que nada, quiero solamente dar un corto mensaje de la palabra de Dios. Y creo que esto es un propósito por el cual tú estás aquí viendo ahora. Esto no es casualidad que tú te hayas conectado, porque mira, muchas veces nosotros pensamos que para olvidarnos de nuestros problemas necesitamos ocupar nuestras mentes en otras cosas. Pero la verdad, yo te digo la verdad es que sin Dios no vamos a poder salir de nuestros problemas. Esa es la única verdad que yo te doy hoy en esta hora, que sin la mano de Dios nosotros no vamos a poder salir adelante de la situación en la que estemos atravesando. Y te lo dice alguien que ha caído, pero que ha sabido levantarse. Y para gloria y honra de Dios, ahora yo estoy aquí transmitiendo estos lives con el propósito de llevar este mensaje a las personas que estén pasando por la misma situación que yo pasé, o tal vez por una enfermedad. Creo que, pues, como todos venimos de un trasfondo, ¿verdad? O sea, mi trasfondo fue que yo fui alcohólico y drogadicto. Ahora yo no sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte una cosa, que Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte, que para Él no hay nada imposible que no pueda hacer. Él nos habla de la fe, de la fe y de tener certeza para que esa petición que tú andas pidiendo a Dios sea cumplida, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a todos. Ahora empezamos. La lección pasada que yo di se trató de la oración.
cuáles son cada uno de esos puntos y cuáles son cada uno de esos estorbos que hay para que una oración pueda subir a la presencia de Dios. Dice que es una oración bien realizada, con un corazón contrito y humillado, sube a la presencia de Dios como si fuera un incienso. Eso quiere decir que tu oración está basada no solamente en una petición, sino que tu oración está basada en una situación que Dios ha escuchado. Pero déjame decirte en esta hora que esa lección ya la di la vez pasada y es muy importante, pero ahora yo te vengo a transmitir esta palabra, te vengo a transmitir cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Bueno, yo estoy tomando clases en un discipulado en mi iglesia local y creo que es importante conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Pero asimismo, en el tiempo que tú lo vas conociendo, vas experimentando cosas, vas experimentando su poder, vas experimentando sus bendiciones en tu vida. Porque déjame decirte que el caminar con Dios no solamente es caminar con Dios, no. El caminar con Dios es aprender a conocer su corazón, es aprender a caminar a su voluntad, es aprender a sostenerte de su mano, es aprender a decir que tú dependes de Él. Amén, amén. Entonces, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti hoy en esta noche. Y yo le quiero dar gracias a todos los que se están conectando. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Gracias. Y continuamos con esta lección que se llama Cómo conocer la voluntad de Dios. Yo hice esta pequeña lección y en el discipulado que estoy tomando, estas lecciones se nos imparte de igual manera. Pero yo, antes de venir a transmitir una lección, emitir ese live, siempre me pongo en las manos de Dios para que sea Él el que hable a través de mí y no yo, no mi boca, no mis palabras, porque déjame decirte que cuando tú hablas con tus palabras, no hay poder en esa palabra, no hay poder. Pero cuando tú hablas bajo la voluntad de Dios y bajo el discernimiento de su Espíritu Santo, esa palabra entra y no sale vacía. Esa palabra toca un corazón. Esa palabra siembra la semilla. Y de ahí parte de que Dios va a hacer su voluntad contigo. Pero déjame decirte que no, esta noche no cierras tus oídos a la voluntad de Dios, no cierras tus oídos. Solo deja que Él te hable, solo deja que Él te ministre, solo deja que Él toque tu corazón en esta noche. Amén. Con esta preciosa palabra que voy a impartir, Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Gracias a Dios por su tiempo en esta noche. Y yo quiero seguir adelante. Ahora una pregunta que te hago a ti. ¿Existe un modo de saber si estamos viviendo en la voluntad de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Ahora yo te voy a responder esa pregunta. Esa pregunta dice, ¿existe un modo de saber si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios? Claro que sí. Ahora yo te voy a decir que el estar viviendo bajo la voluntad de Dios no solamente es buscarlo cuando nosotros se nos atraviese un problema, no, sino que todos los días tiene que ser constante en la palabra de Dios. Tienes que sumirte a su voluntad de Dios para que Él pueda hacer lo que empezar la obra contigo, pero dice su palabra que no solo cuando Él empieza una obra, no solo la empieza y ya, sino que Él la perfecciona. Vemos cómo Dios dice, yo empiezo la obra, pero no la termino, sino que la termino y la perfecciono. Amén. Entonces en la vida de cada uno de nosotros, eso es lo que podemos nosotros experimentar. Y ahora déjame decirte que cuando Dios comenzó conmigo la obra,
no solo la terminó, y hasta ahorita no la ha terminado, si te soy sincero, no la ha terminado, la está perfeccionando. Pero cuando nosotros aprendemos a caminar bajo la voluntad de Dios, nosotros nos tenemos que hacer sumisos a todo lo que venga de parte de Él. ¿Y qué es eso? ¿Qué es hacerse sumiso a la voluntad de Dios? ¿Ok? Yo te lo explico en esta preciosa noche. Hacerse sumiso a la voluntad de Dios es el dejar que la criatura que vive en ti, el hombre que vive en ti, la mujer que vive en ti, muera. Muera. ¿Para qué? Para que Dios pueda, dice que tienes que menguar para que Dios crezca en ti, en tu corazón. Amén. Y de eso se trata la voluntad de Dios, de hacerte crecer en su palabra, en su camino. Claro, te digo que no va a ser fácil este camino, porque yo he experimentado en este camino muchas caídas, y créeme que me arrepiento de haber caído, porque hay tiempo en que caminas tú bien con Dios, pero los problemas llegan a tu vida, te bombardean por aquí, por allá, y ese es el punto, ese es el punto. Ese es el punto del cual yo te estoy hablando. Cuando tú estás caminando bajo la voluntad de Dios, nada te tumba, no hay ningún problema, no hay ninguna enfermedad que se te atraviese y que te tumbe de la presencia de Dios. No. Cuando tú aprendes a caminar bajo la voluntad de Dios, Él es el que va a tomar el control de tu vida. Él es el que va a tomar el control de tu barca. Y quiero transmitirte en esta noche esa poderosa enseñanza que dice que Jesús iba en la barca, ¿verdad?, con los discípulos. Pero fíjate, me llama mucho la atención esto de que los discípulos sabían que iba Jesús delante de ellos, iba con ellos, Jesús iba con ellos. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús era un hombre común y corriente como nosotros, de carne y hueso. Amén. Pero los discípulos no sabían que el que traía era el Salvador. Ellos traían al que era capaz, el que tenía poder de hacer todo. Y dice la palabra de Dios que empezó una tormenta, ¿verdad? Y los discípulos se entraron en ese pánico, en ese miedo, porque, pues, si te soy sincero, yo creo que una tormenta en el mar, yo creo que cualquiera de nosotros nos espantaría. Pero si te soy sincero, aún así yo también me espantaría. Pero lo que te quiero transmitir hoy en esta noche es que ellos tuvieron el temor hasta de perder sus vidas, pero no sabían quién iba con ellos. Nada menos que Jesús de Nazaret. Jesús iba con ellos. Entonces, en esta noche yo te quiero decir a ti que por el problema que tú estés atravesando, Dios te va a hacer libre. Ya sea enfermedad, ya sea drogadicción, ya sea alcoholismo, solo deja que Él guíe tu barca, así como guió la barca con los discípulos. Así como Él los sacó de esa tormenta, a ti también te va a sacar de esa tormenta que estás atravesando hoy en este tiempo. Porque dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo, pero déjame seguir con este estudio y continuar con esta poderosa palabra de parte de Dios. Dice... Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque mira, fíjate, primeramente que nada te voy a dar un versículo en Romanos 12, 1 y 2, y esta es la clave en la que dice Dios cómo debemos de nosotros de cambiar. Así que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Esto se encuentra en Romanos 12, 1, 2. ¿Y qué nos quiere decir aquí Dios? Bueno, yo te lo transmito. Dice, así que hermanos, os ruego las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Escucha de nuevo. Dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que primeramente, para que tú empieces a conocer la voluntad de Dios, necesitamos nosotros morir a nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Para qué? En los tiempos de Levíticos, Números, se hacían altares y decía Dios, oh, vas a hacer un altar, aquí vas a levantar un altar y vas a ofrecer tantos corderos por una expiación, por tu pecado, para limpiarte. Pero ahora eso fue en el tiempo de Cristo, antes de que Él viniera, antes de que Él se hiciera carne, antes de que Él viniera a ser el verbo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que ahora nos transmite, Él nos quiere transmitir en estas palabras que nosotros tenemos que estar limpios para llegar a la presencia de Dios. Tenemos que estar limpios porque dice sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos sabemos que a Dios no le gusta la inmundicia? ¿Cuántos sabemos de nosotros que a Dios no le agrada nuestra maldad? Claro que no, claro que no. Y yo te lo puedo decir de esta manera. Cuando nosotros estamos haciendo una oración o estamos pidiéndole a Dios por nuestros familiares o por cualquier petición que estés pidiendo tú, déjame decirte que primero necesitas estar limpio. Primero necesitas estar limpio para ir y arrodillarte ante un altar para que Dios pueda empezar a obrar en ti. Necesitas limpiarte, porque dice la palabra que dice vivo, santo y agradable a Dios. Ahora déjame decirte que aquí nos da una clave una clave que no es una clave, nos está revelando la receta que nos da en esta palabra. Y dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él dice que en esta palabra Él nos está diciendo que nosotros debemos de renovar nuestros pensamientos. ¿Cómo es que nosotros debemos renovar esos pensamientos? Bueno, cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos por nosotros mismos, entonces no podemos entender la voluntad de Dios. Pero cuando tú empiezas a renovar tus pensamientos bajo la dirección de Dios y bajo su palabra de Dios, entonces esto quiere decir que tus pensamientos ya no van a venir a ser igual que los que tú tenías antes de estar sin Cristo. Ahora esa es la voluntad de Dios, que tú lo aprendas a conocer. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Dice que no hay mejor manera de conocer a Dios a través de su palabra. Y también yo te quiero decir en esta noche que también podemos aprender a caminar con Dios bajo cuando nosotros estamos experimentando por problemas o circunstancias que déjame decirte que Dios dijo que problemas y aflicciones las íbamos a tener nosotros, pero Él mismo nos dijo, confiad en mí que yo he vencido al mundo. Vemos cómo dice la palabra de Dios, confiad en mí que yo he vencido al mundo. Él no está diciendo confiad en tu vecino, Él no está diciendo confiad en tu madre, Él no está diciendo confiad en tu padre, Él no está diciendo confiad en tus hermanos. Dice confiad en mí, confía en mí y fíate de mí. Confiad en mí que yo he vencido al mundo. Tranquilo, 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 que yo sé por lo que estás pasando. Tranquilo, que yo sé la necesidad que tienes. Tranquilo, solo quiero que confíes en mí y que empieces a caminar en mi voluntad. ¿Cómo? Bajo la palabra, bajo mi palabra, bajo mis mandamientos. Y déjame decirte una cosa.
que cuando nosotros estamos caminando sin Dios, y yo te lo puedo decir como experiencia, porque yo antes caminé sin Dios, muchos años caminé sin Dios, y ¿sabes qué? Yo me arrepiento de no haber caminado con Dios. Ahora en este tiempo, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, que Él me rescató de donde yo andaba, de ese pozo, de ese lodo cenagoso, de esas drogas, de ese alcoholismo. Él fue el que me levantó. ¿Y cómo es que yo aprendí? ¿Cómo es que Él pudo hacer el cambio en mí? Bueno, pues yo te puedo decir que es porque aprendí a caminar bajo la voluntad de Dios. Y no hay cosa que Él no pueda hacer cuando tú estás caminando bajo la voluntad de Dios. Amén. Así que quiero decirte en esta noche que no te rindas, no dejes de orar, sigue adelante, sigue perseverando, pero siempre caminando con Dios y siempre buscando su voluntad. Y ahora déjame decirte que antes de vivir una vida sin Dios, ¿qué es lo que hay en ti? Bueno, es un desorden. Un desorden en todos los sentidos de tu vida. Yo puedo decir que es un desorden sin Cristo. Porque cuando tú no tienes un desorden sin Cristo, dice Él, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Amén. Y ahora quiero decirte en esta noche, desde que nos entregamos a Cristo, comenzamos a ver cada área de nuestra vida con nuevas perspectivas. Ahora tenemos el deseo de ordenar nuestro camino conforme a la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que no solamente aprendes cuando estás en Cristo, no aprendes a caminar en orden, sino que aprendes a caminar en su voluntad y sobre todo conocer el plan divino que tiene para tu vida. Amén. Y ahora yo quiero decirte que si tú sabes cuál fue ese plan por el que Dios vino a este mundo, bueno, ahora déjame decirte que el plan por el cual Él vino a este mundo fue para salvarnos, fue para que tú y yo pudiéramos vivir en libertad. Porque dice la palabra de Dios que cuando antes de que Él venga a nosotros nos encontramos cautivos, nos encontramos prisioneros. Mira, déjame decirte en esta noche que a veces nosotros decimos que estamos bien, pero de cierta manera no estamos bien. ¿Por qué? Déjame decirte que hay mucha gente que vive en cárceles. Y no me estoy refiriendo a cárceles físicas, de unos barrotes o paredes, no. Yo a las cárceles que me estoy refiriendo es que las personas viven en su propia cárcel, encerradas allí, en su tristeza, en su agonía, en su desesperación, en su enfermedad. A veces nosotros no tratamos no alcanzamos a comprender cuál es esa cárcel por la cual nosotros estamos ahí oprimidos por el enemigo. Pero déjame decirte que cuando viene Dios, Él viene a este mundo para hacernos libres de esa opresión, libres del dominio en que antes nuestra vida nos tenía atados. Déjame continuar con esto. Dice, no es difícil armonizar nuestra vida con Dios, pero déjame decirte una cosa, que cuando aprendes a conocer a Dios, también aprendes a conocer su Espíritu. Y yo sé que a veces suena loco esa palabra, porque si te soy sincero, a mí cuando antes me hablaban del Espíritu de Dios, yo decía que gente loca, ¿no? Yo decía gente loca que se tira en el piso y empiezan a hablar no sé qué. Cuando uno no conoce el Espíritu de Dios, es lo que tú piensas
de las demás personas, de aquellas que están experimentando el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Pero cuando tú comienzas a conocer y a caminar bajo la voluntad de Dios, cosas espirituales vas a comenzar a experimentar en tu vida. Cosas que, se me metió una mosca a mi agua. Cosas que, déjame decirte, la palabra de Dios dice, yo te enseñaré cosas que aún tú no conoces. Y déjame decirte que cuando tú experimentas esas cosas sobrenaturales de la presencia de Dios, son hermosas porque llega el tiempo en que tú no quieres salir de su presencia. Llega el tiempo en que tú no te quieres, ya no quieres nada más que esté afuera en el mundo. No te importa el dinero, no te importa los bienes materiales, solo quieres una cosa, quieres la presencia de Dios. Déjame continuar con esto, dice. Ahora el siguiente punto que yo te traigo es conocer a Dios. Para entender la voluntad de Dios, primero debemos conocer ¿qué? Conocer su naturaleza, sus propósitos, y tener siempre presente que Dios no piensa como nosotros. Y es lo que te acabo de decir, porque dice su palabra que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Pero dice este versículo en Romanos 11, 33 y 34 habla un poco más de lo que es esa presencia de Dios. Y fíjate cómo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? Vemos cómo es esa preciosa palabra que cuando nosotros nos dedicamos a conocer a Dios, no te estoy diciendo que la mejor manera de conocer a Dios no es que tú vayas cada 8 días a la iglesia, que estés en reuniones con tus líderes, que estés en constante actividad en tu iglesia. No, te digo una cosa, yo caminé mucho tiempo así, tratando de conocer a Dios, participando en todas las actividades de mi iglesia. Pero ahora yo te quiero decir que de esa manera no se aprende a conocer a Dios, sino de la manera que tú puedes aprender a conocer a Dios es bajo su voluntad y leyendo su palabra. Porque en esta palabra preciosa Él te habla. Cuando tú tienes un dolor en tu corazón, cuando estás experimentando crisis financiera, cuando estás experimentando crisis matrimonial, cuando estás experimentando un dolor que no sabes, que a veces te agobia, que a veces no sabes, que te invade una desesperación. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Dios te está diciendo a ti en esta hora, ¿estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Estás pasando incertidumbre en tu vida? ¿Estás pasando por un momento de crisis? ¿O tal vez estás a punto de quitarte la vida? Déjame decirte que no es casualidad que tú estés conectado aquí en esta noche. Dios quiere hablar a tu corazón, solo abre tu corazón
abre tu corazón y no ensordezcas tus oídos a su palabra. Porque así como muchos de nosotros, cuando nos hablan de Dios, nosotros no queremos nada con Dios, ¿cierto? Y aún así, aunque estemos nosotros pasando por un problema, una circunstancia o una enfermedad, nosotros tratamos de buscar la solución en nuestras propias manos. Pero déjame decirte que estas manos no sirven de nada si no son conducidas bajo la voluntad de Dios. Y Moisés lo sabía cuando Dios le dijo, Moisés, saca a mi pueblo de la mano de Egipto, libéralo de Egipto. Y Moisés dijo, no, yo soy tartamudo para hablar, mejor manda a mi hermano. Dijo Moisés, yo estoy contigo, yo soy el que va a hablar por ti, yo soy el que va a poner palabra en ti. Y vemos cómo Moisés aún así decía que no. Pero déjame decirte que después comprendió que era la voluntad de Dios. Déjame decirte que después él le cambiaron sus pensamientos humanos por pensamientos celestiales, por pensamientos espirituales. Y él dijo, bueno, pienso caminar bajo la voluntad de Dios. Pero ahora déjame decirte lo que él decía siempre. Si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que la presencia de Dios era indispensable en su vida. Él había aprendido a caminar bajo la voluntad de Dios. Y él sabía que sin la presencia de Dios no podía hacer las cosas que él iba a hacer en esos momentos. ¿O cómo iba a pensar él abrir el mar con sus manos y con sus palabras de él? Imposible, imposible. Pero ahora déjame decirte que cuando tú te sometes a la voluntad de Dios y a su poder, tú puedes hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Y es que él mismo nos lo dijo. Me es necesario que yo me vaya. Cuando la última cena que estaban cenando con los discípulos, él les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Pero tiene que acontecer todo esto. Pero no me voy y los dejo solos. Me voy y les dejo a mi espíritu, al consolador, al guiador. ¿Y sabes qué es el espíritu? Es lo que tenía Moisés. Es lo que tenía Moisés, porque si Moisés decía y declaraba a él que si su presencia no iba con él, no me saques de este lugar. Ahora vemos cómo es que Moisés empezó a caminar bajo la voluntad de Dios. Hermosa esa palabra, pero ahora déjame seguir adelante con esto. Un poquito para no tomar mucho tiempo de sus tiempos de ustedes. Ahora déjame decirte que dice, para llegar a pensar a su manera, a la manera de Dios, necesitamos acomodar, escucha, necesitamos acomodar no tus pensamientos, no tu vida, no. Aquí Dios nos habla algo más profundo. Para llegar a pensar a su manera necesitamos acomodar lo espiritual con lo espiritual. ¿Y cómo es que nosotros podemos lograr lo espiritual, acomodar lo espiritual con lo espiritual?
Porque déjame decirte que los caminos de Dios no son pensamientos de hombre, no es sabiduría de hombre, no es palabrería de hombre. Todo lo que tiene que ver con Dios es espiritual. Y hay de aquel que diga cosas que no son ciertas. Hay de aquel que quiera transmitir su evangelio de una manera errónea. Hoy en día vemos muchas iglesias que transmiten ese evangelio y que han hecho daño, no solo a los que se congregan ahí, sino que han hecho daño tantos evangelistas, pastores que lucran con la palabra de Dios. Pero déjame decirte que por eso nosotros debemos aprender a caminar en su voluntad y aprender a discernir lo espiritual con lo espiritual. Tengo una experiencia que contarte. Cuando yo empecé a andar en los caminos de Dios, me empezaron a hablar de Dios. Yo fui a caer a una iglesia, no sé si en tu país exista o no, pero en donde yo estaba en ese momento y aquí donde estoy también existe. Esa iglesia es muy conocida, se llama el Reino Unido de Dios. Todos esos pastores son brasileños. Pero déjame decirte a mí que cuando tú decides caminar bajo la voluntad de Dios, Dios te va a guiar por diferentes caminos. Porque yo en esa iglesia yo comencé a ver muchas cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos lucran con el evangelio. Y ¿sabes qué? El evangelio no es prosperidad. Dios quiere bendecirnos, sí, amén. Pero no con ese tipo de temas, ni lucrando el evangelio, ni mintiéndole a la gente. No, lo que quiere Dios, el evangelio de Dios es transformar vidas. ¿Para qué? Para que esas vidas que están ahora transformadas vayan y hablen y prediquen del evangelio, porque esa es la gran comisión que Él nos dejó. Esa es la comisión que Él nos dejó. Dijo, id y predicar por todas las naciones, haciendo discípulos. Vemos cómo es ese. Es que yo no entiendo a veces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a leer la palabra. Dice que tenemos que aprender a leer la palabra para que no podamos ser engañados. Y lo que se viene, hermanos, es todavía más terrible de lo que uno puede esperar. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores ya están convirtiendo las iglesias en un circo? ¿Cómo es que nosotros podemos confundir la voluntad, confundir el Espíritu de Dios con un circo, hermanos? Nosotros no podemos hacer eso porque Dios no pasó por un circo cuando lo estuvieron crucificando. Cuando lo azotaron y le fue arrancado sus pellejos, cuando le clavaron los clavos en sus manos, en sus pies, cuando le pusieron la corona en su cabeza, cuando lo escupieron. ¿Tú crees que eso fue un circo? No. Y me entristece la manera en que las iglesias ahora están haciendo eso, están convirtiendo la santidad, porque Dios dice, nadie me verá si no tienes santidad. Su palabra lo dice. Y yo no te voy a mentir. Yo solamente estoy transmitiendo lo que es su palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es verdad y justicia.
La palabra de Dios no se usa para hacer negocios. Y Él mismo lo hizo cuando llegó al templo, a su casa. Entró y se volvió loco Jesús. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a tirar las mesas. ¿Por qué? Porque adentro de su casa de oración, vendían, estaban lucrando en ese lugar santo. ¿Cómo es que nosotros podemos lucrar con un lugar santo? ¿Cómo es que nosotros podemos lucrar y decir mentiras y decir que nosotros hemos sido renovados por el poder de Dios y en nosotros no hay frutos? Y Dios lo dijo así: los conocerás por sus frutos. Claro, hermanos, que nosotros no somos perfectos, porque perfecto solo es Dios. Pero Él es el que nos da la renovación a través de su Espíritu. Él es el que nos enseña cómo es que debemos caminar. No como un circo. Hermano, eso es una tristeza. Es una tristeza hoy en día saber que tú vas a una iglesia y se predica liberalismo. ¿Cómo es posible que nosotros juguemos de esa manera con el Evangelio? ¿Cómo es posible que nosotros nos comportemos de esa manera? ¿Que acaso tú no le tomas el valor que Dios hizo por ti? ¿Acaso su muerte no fue suficiente para ti? Imagínate el dolor que pasó en la cruz. Cuando Él estaba allá arriba, dicen que comenzó su corazón a querer estallar. Que Él estaba entumecido de todos los dolores que Él tenía. Pero que no solo eso, sino que derramó hasta la última gota de sangre a través de sus heridas. ¿Y cómo es que nosotros podemos seguir jugando con el Evangelio, hermano? Hermana, ¿cómo es que nosotros podemos seguir jugando de esa manera? Y hoy en este día yo quiero decirle a alguien una palabra. Que si alguna vez nosotros o alguien de ustedes se ha separado de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, tenemos que volver otra vez a Él. Tenemos que volver otra vez a Él y hacer su voluntad. Y te lo dice a alguien que volvió a caer en las drogas y en el alcohol después de haber conocido a Dios. Lo volví a hacer. Pero la misericordia de Dios, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Él, aún así tú te escondas, no te vas a poder esconder. Así que déjame decirte que es mejor volver a Dios ahorita, que después cuando nosotros hayamos tenido un accidente o hayamos pasado por algo peor para reconocer nuevamente a Dios en nuestras vidas. Déjame contarte algo. Déjame contarte esta historia. Es verídica. Yo la escuché en una predicación y me partió el corazón. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros, desafortunadamente, ni aún estando en nuestro lecho de muerte, aceptamos a Dios. Pero déjame decirte hoy en esta noche, déjame contarte hoy en esta noche lo que pasó aquí. Era un joven
un joven que él no era cristiano. Sus papás eran cristianos. Y siempre sus papás estaban tratándole de hablar de Dios al joven. Porque el joven tenía una vida muy desordenada en placeres. Cuando uno es joven es obvio que uno esté en desorden mental, en desorden, en todo tipo de desorden en tu vida, ¿va? Pero llegó el momento en que este joven decidió confrontar a sus padres y decirles: no me hables más del Evangelio. Y si me sigues hablando del Evangelio, si me sigues hablando de Cristo, yo me voy a ir de la casa. Y los padres sabían que iba a ser peor todavía el estado de ese muchacho, porque al menos ellos conocían reconocían que teniendo allí a su hijo, podían hacer algo más. Pero déjame decirte que también ellos, me imagino, como cristianos que eran, implementaron la oración y las pusieron en las manos de Dios. Pero déjame contarte lo que vino enseguida. Este muchacho tuvo una discusión con sus padres, se fue. Aconteció que sus padres le dijeron: está bien, ya no te vamos a decir nada del Evangelio, nada. Pero recuerda una cosa, Dios te ama, le dijeron. Está bien, está bien. Entonces resulta que este muchacho se fue en una tarde de camping con sus amigos y comenzaron ellos a tomar, a beber cerveza, alcohol. Empezaron a nadar y en un río pues, muy hermoso. Pero este muchacho, de lo alcoholizado que estaba, llegó el momento en que se aventó de unas piedras, pero él no había visto que la profundidad de donde él se había aventado no era suficiente. Estaba muy bajo y estaba pegado a otras piedras. El muchacho se aventó y ¿qué crees que pasó? Cuando llegó al fondo del lago, se pegó en su cabeza, se hizo un daño, le dañó la columna vertebral, lo dejó paralítico. Y no solo paralítico, cuando salió del trauma, en ese momento él sabía que nada más podía mover sus labios para hablar y sus ojos nada más para comunicarse. Entonces a lo que yo te quiero decir en esta hora, que no necesitamos nosotros estar en esa situación para reconocer a Dios en nuestras vidas. No necesitamos nosotros estar sumergidos en el problema para reconocer que Dios nos puede ayudar. Pero déjame decirte que lo que más que pasó adelante, este muchacho fue a caer al hospital, no pudieron hacer nada por él, y el tiempo de lo que le quedaba de vida, le dijeron los doctores que lo iba a vivir conectado a una máquina. Y este muchacho, sus papás lo trataban de consolar, diciéndole: mira, Dios te ama. ¿Cómo crees que Dios me va a amar?, le respondió él. ¿Cómo crees que Dios me va a amar? Si Él me amara, no me tuviera así. Si Él me amara, no me hubiera pasado lo que me pasó. Mira cómo me dejó. Mira, no me puedo mover, ustedes me tienen que cambiar. No puedo mover nada, ni mis manos, ni mis pies, solo mi boca y mis ojos. ¿Y tú dices que Dios me ama? Hermanos, hay que reconocer que a veces nosotros mismos somos los que nos provocamos esos males por la desobediencia. Mira, a ese muchacho se le había predicado el Evangelio. No una, no dos, no tres, no cuatro. Tal vez 1000 veces se le había predicado el Evangelio y nunca aceptó a Cristo en su corazón. Pero ahora lo que iba a pasar con él era maravilloso.
Y no te voy a decir que lo sanó Dios, no. No lo sanó Dios. Pero de cierta manera sí lo sanó. Lo que pasó enseguida fue que le dijeron sus padres, mira, nosotros creemos en el poder de Dios y amén, amén. Como cristianos, nosotros que somos, creemos en lo que Dios puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y yo he conocido testimonios de gente que los ha liberado de un cáncer, los ha liberado de la muerte, los ha liberado de drogadicción, alcoholismo. Para Dios no hay nada imposible. Pero déjame decirte que le dijeron sus padres, mira, vamos a llevarte allá con un pastor que nosotros conocemos para que ore por ti. Y si está en su voluntad de Dios sanarte, te va a sanar. Pero siempre y cuando nosotros debemos saber que si es la voluntad de Dios, porque si no es la voluntad de Dios, nosotros no podemos esperar nada. Nosotros solamente decir como Jesús dijo en el monte de Getsemaní antes de ser crucificado. Dijo, él sabía por lo que iba a pasar en esa cruz. Él sabía el dolor, él ya estaba sintiendo el dolor en su cuerpo. Él sabía la muerte que le esperaba y no era una muerte normal, no. Pero aún así, Dios se arrodilló y dijo, Padre, le comenzó a orar. Le dijo, Padre, haz que esta copa pase de mí. Pero después reconoció la voluntad de Dios. Escucha, después reconoció la voluntad de Dios cuando dijo, Padre, pasa esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. El mismo Hijo de Dios, Jesús, reconoció que Él tenía que estar sujeto a la voluntad de Dios. Ahora yo te quiero seguir contando esa historia de ese muchacho. Aconteció que llegó a la iglesia y el pastor oró por él y el muchacho grosero lo corrió, quítese de aquí, yo no quiero nada con ese Dios que ustedes predican, con ese Dios de amor, porque ese Dios de amor no existe, ese Dios de amor, si fuera de amor no me tuviera así, no hubiera permitido que yo pasara por esto para reconocerlo. Pero aún así su corazón estaba endurecido por el dolor que estaba pasando, por la circunstancia que estaba pasando. Entonces aconteció que después pasaron los años y el pastor dijo, mira, hijo, pero antes de eso, escucha lo que te voy a decir. Antes de eso el pastor le dijo, mira, hijo, lo que te pasó a ti, yo no sé por qué Dios lo haya permitido. Pero lo único que sí sé es que el veneno que tú cargas en tu corazón, ese veneno no te está destruyendo, no está destruyendo a tus padres, no está destruyendo a tus hermanos, no está destruyendo al que te rodea, porque ese veneno solamente te está destruyendo a ti. Ese veneno que traes en tu corazón te está destruyendo a ti. Y necesitas soltar ese veneno que tienes ahí. Necesitas soltar ese rencor hacia Dios. Ese veneno. Y ahora yo quiero decirte en esta hora que ese veneno, a veces muchos de nosotros lo tenemos. A veces muchos de nosotros tenemos ese veneno, hermanos. Muchos de nosotros tenemos ese veneno en nuestros corazones, ¿cierto? ¿Contra quién? No sé. A lo mejor sea con tu hermano, contra tu hermano, contra tu madre, contra tu padre. Solamente cada uno de ustedes sabe por qué trae ese veneno en su corazón. Pero así como ese día el pastor le dijo a ese muchacho que ese veneno que traes tú en tu corazón no va a lastimar a los que te rodean.
Claro, puede llegar a afectarlos, pero ese veneno solamente te está lastimando a ti. Y tienes que aprender a dejar ir ese veneno. Y déjame decirte que solo no lo vas a hacer. Necesitas a Dios para esto. Pero déjame decirte enseguida lo que pasó con ese muchacho. Enseguida ese muchacho le dijo: lárguese de aquí. No lo quiero volver a ver. Lárguese de aquí. Y no quiero que me vuelva a predicar ese Dios que ustedes dicen que es un Dios de amor. Lárguese de aquí. Y no se lo dijo así como te estoy diciendo a ti ahora, como te estoy contando. Se lo dijo con palabras más fuertes. Porque el veneno no solamente cuando tú traes odio, rencor en tu corazón, no solamente habla una palabra sutil, no. Sino que ese veneno que traes tú, ese rencor que te está lastimando, ese rencor hace que tú digas palabras malhirientes a todo aquel que se acerca a ti. Así como fue este muchacho con ese pastor. Pero ahora déjame decirte lo que pasó enseguida. Pasaron los años. Gracias, Dios te bendiga por tu donación, gracias. Pasaron los años y el muchacho seguía ahí amargado en su cuarto. Sus papás iban y lo cambiaban y lo llevaban al baño y él solo quería estar ahí. Lárguense, no quiero que nadie venga aquí, no quiero que nadie tenga lástima de mí. Lárguense, no quiero ver a nadie. Estaba encerrado en su cuarto con una oscuridad, no quería ver ni la luz del día. Y es que así somos nosotros, hermanos. Cuando estamos en este desorden sin Cristo, así somos nosotros. A veces ese rencor, ese veneno que traemos en nuestro corazón en contra de nuestros padres o nuestros hermanos, ese veneno, nosotros no queremos soltarlo. ¿Por qué? Por el orgullo. Ese orgullo de decir, si él empezó la pelea, que él se disculpe. Si él me hizo esa mal, que él se disculpe. Pero ahora déjame decirte lo que aconteció después. Enseguida pasaron los años y ese muchacho comenzó a sentir que tenía una necesidad, pero era Dios el que le estaba hablando en ese momento. Era el poderoso de Israel que le estaba hablando en ese momento. Dios es bueno. Déjame decirte que él se le ocurrió abrir la ventana y en ese momento experimentó la luz del día. Y cuando abrió la ventana, experimentó los rayos del sol y vio pajaritos cantando en esos árboles. Y dijo, wow. Esto es de lo que me estaban hablando. Y es que allá afuera hay un mundo. Pero déjame decirte que él no vio la belleza del mundo. No escuchó el hermoso canto del pájaro. Ni mucho menos vio los hermosos rayos del sol. ¿Sabes qué es lo que vio él? A Dios tocando su corazón. Experimentó la presencia de Dios en su corazón. Y en esa tarde él comenzó a decir, Dios mío, perdóname porque todo este tiempo fui desobediente, primera por no escuchar tu palabra. Porque si yo la hubiera escuchado, tal vez no estuviera así.
Pero lo que yo quiero llegar aquí en este punto es que no importa, tal vez nosotros estamos pasando por una enfermedad terminal, por un problema que a lo mejor nosotros sabremos que no tiene ninguna solución. Pero así como ese muchacho, tú puedes empezar a reconocer a Dios en tu vida antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes empezar a reconocer al Creador antes de que sea demasiado tarde, como ese muchacho. Pero déjame decirte que la gracia de Dios va más allá. Y ese muchacho comenzó a orar: Dios mío, si tú existes, saca este rencor de mi corazón. Dios mío, si tú existes, saca lo que tengo aquí en mi corazón, porque esto me está matando. Y reconozco que estoy necesitado de ti, Señor. Reconozco que yo solamente obré mal ante ti, Señor. Y así como ese muchacho, nosotros podemos reconocer en cualquier momento que estamos necesitados de Dios en nuestras vidas. Y que no solamente necesitamos su presencia, sino necesitamos su dirección. Mira, hermano, tal vez no sea demasiado tarde para que nosotros empezamos a reconocer a Dios. Pero déjame decirte lo que pasó enseguida. Ese muchacho hizo esa hermosa oración, y a través de esa oración Dios lo confortó. Entró el Espíritu de Dios en él, y fíjate que a pesar de la condición en el que estaba ahí postrado en esa cama sin poderse mover, él pudo experimentar la presencia de Dios en su vida, y todo ese rencor que tenía lo liberó. ¿Pero por qué? Porque él reconoció que necesitaba un Salvador. Él reconoció que necesitaba a Dios para poder dejar ir ese mal que estaba en su vida. Ahora déjame decirte lo que pasó enseguida, porque esto realmente es palabra de Dios para ti. Mira, lo que pasó enseguida es que ese muchacho enseguida le dijo a sus padres, llamó a sus padres, gritando, ¿verdad? Y sus papás dijeron: ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Espantados llegaron: mamá, papá, sí, ¿qué pasa? Dinos en qué te podemos ayudar. Y el muchacho dijo: madre, quiero que me lleve allá con el pastor, que un día me llevo. Y su mamá se quedó asombrada y dijo: ¿pero por qué? ¿Para qué quieres insultarlo de nuevo? ¿Para qué quieres maldecir su vida? Dijo: no, madre, no, yo no quiero maldecir su vida. Yo quiero pedirle perdón porque reconozco que ahora sé que estuve mal, y también quiero pedirle perdón a ustedes por todo lo que los maltraté. Y en ese momento sus padres dijeron: ¿quién fue el que hizo la obra más que Dios? Otro no pudo hacerla más que Dios. Enseguida aconteció que lo llevaron a ese muchacho a la iglesia, y cuando escuchó el sermón y acabó el sermón, el pastor se dirigió hacia su oficina, y enseguida los padres llevaron a su oficina al pastor, y el pastor, pues con miedo, dijo con miedo lo recibió: ¡Hey, espera! Ya me acordé de ti. Fíjese, habían pasado los años, pero cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Dios no ve los años. Y para empezar, Dios tenía un propósito con ese chico desde el momento en que se le presentó el evangelio, pero no lo quiso aceptar en ese momento. Pero escucha lo que te voy a decir en este momento. Aún así, ese muchacho estuvo postrado en la cama, amargado, insultando a todo el que se le atravesaba. Pero fíjate que el propósito de Dios nunca se retiró de su vida.
El propósito de Dios era usar a ese muchacho para llegar a traer almas a la vida de Dios. Que almas aceptaran a Cristo. Escucha lo que pasó enseguida, escucha. Ese muchacho llegó y le dijo: pastor, discúlpeme por lo que le dije, perdóneme. Y el pastor se quedó perplejo, dijo: pues está bien. El pastor le dio la bendición, el pastor le dijo: Dios te ama. El muchacho dijo: yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama, se acuerda y esa palabra se la llevó en su corazón. Esa palabra que le soltó el pastor, esa palabra que le dijo: no envenenes tu corazón, saca ese veneno de tu corazón. Esa palabra se la llevó en su mente grabada durante años. Entonces le dijo: ¿se acuerda que usted me dijo esa palabra? Y un día abrí las ventanas de mi cuarto, miré la luz del día, miré los pájaros cantar y me acordé de su palabra y dije: Dios mío, he pecado contra ti. Dios mío, he pecado contra ti. Ayúdame. Empezó a hacer su oración. Pero lo que yo te quiero decir en esta hora es que por lo que estés pasando, por lo que estés atravesando, solamente clama a Dios, que Él tiene la respuesta. Ahora yo te quiero decir lo que aconteció enseguida. Mira cómo fue el fin de este muchacho. Tú pensarías que se fue y se disculpó con el pastor y que vivió alegre por siempre, ¿verdad? No, mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Ese muchacho aceptó a Dios en su corazón, y no solo aceptó a Dios en su corazón, sino que ese muchacho se fue al barrio más peligroso de su ciudad. Le pidió una vez a sus amigos: llévame hasta allá, porque estaba postrado en una cama todavía. Llévame a ese barrio más peligroso de la ciudad. ¿Pero qué vas a hacer? Pues, ¿qué puedo perder?, le dijo a sus amigos. Veme cómo estoy. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? Lo llevaron al barrio más peligroso de la ciudad y comenzó a hablar de Dios. Comenzó a hablar de Dios. Comenzó a decir: no cierren sus oídos, no ensordezcan sus oídos a la voz de Dios. No esperen a estar como yo. Y comenzaba a contar su testimonio. Y muchas personas se han convertido a Jesús porque Él ha decidido ser valiente. Porque Él ha decidido completar el propósito que Dios había plantado desde un principio en Él. Que tal vez llegó tarde, que tal vez reconoció tarde que el propósito de Dios era ese. Pero ahora yo te quiero transmitir este mensaje. Que no ensordezcas tu voz a lo que estés pasando. No ensordezcas tus oídos a la voz de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Así como lo tuvo conmigo, así contigo también lo puede tener. Y créeme que para mí tal vez también ya era muy tarde, pero yo he pasado cosas que ni te imaginas. Pero aún así, en mi necedad, yo no reconocía que necesitaba de Dios. Pero Él tuvo que tirarme hasta lo más profundo del abismo para reconocer lo que yo necesitaba de su ayuda. Y ahora, por la gloria de Dios, estoy aquí frente a ti.
Por la gloria de Dios estoy aquí frente a ti, llevándote una palabra de aliento para tu vida, diciéndote no cierres tus oídos a la palabra de Dios. Y es que nosotros tenemos que empezar a caminar y a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero esto no termina aquí, sino que tengo otro punto más y creo que es el último, el punto 3. Voy a acabar aquí con el punto 3 porque mañana tenemos que trabajar, tenemos que una vida secular, pero el propósito de Dios se está cumpliendo y el propósito de Dios es estar aquí transmitiéndote la palabra. El propósito de Dios, si te soy sincero, yo abrí cuenta en TikTok y nunca pensé que Dios iba a poner de la noche a la mañana tantos suscriptores. ¿Sabes cuánto tiempo tomó para que yo tuviera 5,000 suscriptores? Solo una semana. Pero sé que Dios va a ir más adelante, porque Él va adelante siempre de uno. Porque ese es el propósito. Y yo así mismo, como Moisés le dijo a Jesús, si tu presencia conmigo no va, yo es lo que siempre yo hago en estas tardes, antes de que vengo y pongo mi live, siempre vengo yo y me pongo ante las manos de Dios, pidiéndole que me ayude a expresar no mis palabras, sino a expresar su palabra, para que a través de mis labios tú puedas reconocer que necesitas de Dios, para que a través de mis labios tú necesitas empezar a comprender que sin fe es imposible agradar a Dios, para empezar a comprender que no estás solo. Por la circunstancia, el problema que estés atravesando, no estamos solos. Jesús lo dijo de esta manera: confiad en mí que yo he vencido al mundo. Ahora, si estás trabajado, si estás cansado, si tienes en tu vida, tienes desórdenes mentales, estás pasando por drogadicción, por alcoholismo, por problemas matrimoniales, por hijos sumergidos en la drogadicción, estás pasando por enfermedades, qué sé yo. Él en su palabra dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Así que, hermanos, solamente en Él está nuestro descanso. Solamente en Él está nuestra fortaleza. Solamente en Él podemos encontrar el propósito. Solamente en Él podemos ser libres de verdad. Y déjame decirte esto con toda la sinceridad del mundo. Ninguna iglesia te va a cambiar, hermano. Hermana, ninguna iglesia te va a cambiar. ¿Sabes qué es lo que te cambia a ti? ¿Sabes lo que hace el verdadero cambio dentro de ti? La voluntad de Dios. La voluntad del Altísimo. Gracias a todos aquellos que se están conectando. Gracias, de verdad, gracias. Dios me les bendiga. Ahora yo quiero terminar con esto y quiero cerrar con esto. Que la voluntad de Dios es una cosa. Conocer a Dios es otra cosa. Pero el propósito mayor de Dios en nosotros, escucha,
Dice que el amoroso propósito de Dios es bendecirnos. Y Él quiere que todos seamos salvos. Y dice que para lograrlo Él busca personas como tú y como yo. Él no busca personas perfectas. Él no busca personas que tengan educación. Porque déjame decirte una cosa. Que de lo más vil Él volvió a mirarme. De lo más vil de este mundo, Él se tuvo misericordia de mí, de mi vida. Y ahora yo te vengo a decir a ti lo mismo. Tal vez a veces nosotros no buscamos a Dios porque nos sentimos indignos de buscarlo. Porque ese era mi caso. Cuando yo me sentía indigno, dejaba de ir a la iglesia a escuchar su palabra. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que el enemigo venía a poner en mi mente, para separarme del propósito de Dios, para separarme de la salvación de Dios. Ahora déjame continuar. Déjame decirte que el plan de Dios es simple, nada más. Velo de esta manera, el plan de Dios es simple, nada más. Porque dice su palabra de Él, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es eso que se había perdido? Nosotros. Dice que Él vino para buscar. ¿Buscar qué? Para buscarte a ti, para buscarme a mí, para buscar a todo aquel que acepte su voluntad, para buscar a aquel que realmente quiere tener una relación con Él, para buscar a aquel que realmente quiere vivir esa vida que Él regala, para vivir la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa, que cuando tú comienzas a vivir la voluntad de Dios, Él no solamente cambia tu vida, sino que Él también te usa. Así de simple es el plan de salvación para ti y para mí. Lucas 19:10 dice: y es por su gracia que tú y yo fuimos incluidos como colaboradores en este plan. ¿En cuál plan? En el plan de Dios. Ahora déjame cerrar con esto y escucha lo que dice. Escucha lo que dice, porque mira, la palabra de Dios es tan dura a veces, pero también nos confronta a nosotros y nos habla con la verdad. Y dice la palabra de Dios que para el mundo las cosas de Dios son locura.
Y de cierta manera así es. Porque cuando tú te acercas a alguien en la calle y le comienzas a predicar de ese amor vivo, de ese Dios que te cambió, de ese Dios que puede salvar y restaurar su matrimonio, puede restaurar y su enfermedad, su situación económica, y más que nada que darles a expresar ese plan de salvación, te rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios para el mundo son locura. Déjame cerrar con esto. Dice Lucas 4, 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Así que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y un día le vas a encontrar sentido a estas palabras. Porque ahora yo le encuentro sentido a estas palabras. Escucha. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Dios es bueno. Dios habla a tiempo y gracias te doy por este tiempo tan valioso que estuviste aquí conmigo en este live. Y ahora solamente quiero decirte que aquel que quiera aceptar hoy en esta noche a Dios, a Jesús en su corazón, solo escriba en los mensajes: yo quiero recibir a Cristo, para ayudarte y guiarte en una oración para recibir a Dios en tu corazón. No es tarde, no es tarde. No esperes estar como aquel muchacho para que tú puedas aceptar a Cristo. No esperes a estar en una cama postrado. No esperes a estar muriendo para aceptar a Cristo. Franklin Raman, gracias por tu comentario. Tú nos dices que es pura fantasía. Amado, déjame decirte que esa fantasía fue la que me liberó a mí del alcoholismo y la drogadicción. Y si tú lo ves de esa manera, que es fantasía, esa fantasía rescató a mi familia. Esa fantasía ha hecho que mi hija regrese a mi hogar. Esa fantasía fue la que me cambió a mí. No te imaginas la persona que yo era. Pero ahora, como tú dices que esa fantasía, tal vez para ti sea fantasía,
pero para mí fue una fantasía tan hermosa y no me arrepiento de haber tomado esa fantasía para mi vida. Así que yo te digo a ti, Franklin, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, y mi deseo es que un día Dios pueda tocar tu corazón. Que un día Dios puedas experimentar lo que Dios tiene para ti. Mira, por eso es que digo que las cosas de Dios para el mundo son locura. Pero de verdad, Franklin, no te deseo ningún mal, al contrario, mis oraciones son para ti, de verdad. Y si algún día tienes una necesidad, mi amigo Franklin, aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Tienes una necesidad de una petición, de un familiar enfermo. Quieres sacar lo que tienes dentro de tu corazón. Si algún día llegas a estar en una necesidad, mi amigo, aquí estoy. Aquí estoy para que te apoyes en mí y a su misma vez pueda yo orar por ti, por tu petición. De verdad, Franklin, la palabra de Dios no se hizo para pelear. La palabra de Dios es tan hermosa, Franklin, que cuando tú te das cuenta del verdadero significado que tiene para tu vida, la palabra de Dios, ya no vives más tú. Decía Pablo, mira mi amigo, decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que Dios te bendiga, mi amigo Franklin, de verdad. Espero que algún día Dios te pueda alcanzar, tenga misericordia de tu vida. Y que así como yo estoy dando ahora este testimonio y estoy siendo utilizado por Dios, algún día tú puedas ser utilizado por Dios y dar ese testimonio que ayuda a que alguien más venga a los pies de Cristo. Amén, mi amigo Franklin. Amén. De todas maneras, gracias por tus comentarios. Gracias porque somos libres de expresar lo que sentimos, ¿verdad? Franklin Ramán, te olvidaste del mundo y te olvidaste de tu Creador. Amén. No, yo pienso que Franklin no se olvidó del mundo ni de su Creador. Es que Franklin no ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Y cuando tú lo experimentas, no hay nada que te haga cambiar de opinión. Nada que te haga cambiar de opinión, mi amigo. Pero de todas maneras, gracias. Gracias por estar aquí conectado. Gracias por haber escuchado esta palabra. Gracias porque sé que cuando la palabra se siembra en un corazón, mi amigo Franklin, no sale vacía, mi amigo. No sale vacía. Así que prepárate porque Dios tiene cosas grandes para tu vida, Franklin. Prepárate.
Prepárate porque Dios tiene cosas grandes para ti, Franklin. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y declaro y mando esta palabra para tu vida, Franklin. Dios algún día va a hacer la obra en ti, mi amigo. Dios algún día va a hacer que dobles tus rodillas. Porque dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que hay un Dios. Así es, mi amigo. Mi amigo, si tú supieras quién es el que nos sostiene día a día, Franklin, si tú supieras que no dependemos de nuestro trabajo, que los que vivimos en Cristo no dependemos de cosas materiales, dependemos de la mano de Dios, de su voluntad, dependemos de lo que Él nos quiera proveer. Y Pablo lo decía de esta manera: he aprendido a vivir así como en abundancia, como en escasez. Así que lo mismo digo yo, Franklin. He aprendido a vivir en abundancia como en escasez. Amén. Amén, amén. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Y es cierto, porque yo me he dedicado a buscar más el reino de Dios, y lejos de las bendiciones que Él me pueda dar, materiales, las mejores bendiciones que Él me ha dado es entregarme a mi familia, entregarme y unirnos, y no solamente unirnos, sino que también ellos llegaron a los pies de Cristo, se bautizaron y ahora están caminando con Dios. Y mi esposa decía como tú, Franklin. Pero el poder de Dios se manifiesta en aquellos que a veces también endurecen sus corazones. Así que, mi amado amigo, gracias por tus comentarios. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Y Dios proteja y te libre de todo mal. Así que en esta noche quiero finalizar y hacer una pequeña oración para todo aquel que se siente en angustia. Y gracias a todos por su tiempo y sus donaciones. Gracias. Padre, en esta hora, Señor, yo te vengo, Señor, primeramente que nada, a darte las gracias, Padre eterno, por lo que has hecho, Señor, en esta noche, mi Dios, porque has permitido, mi Dios eterno, que esas almas, Señor, se hayan conectado, Señor, en esta noche, Padre. Y sabemos que en tus caminos, Señor, no hay coincidencias, Padre. Sabemos, Señor, que tú hablas para aquellos que tú quieres traer a tu redil, Padre eterno. Te pedimos en esta noche, Señor eterno, te pido en esta noche, mi Dios, por aquel, Señor, que escuchó esta palabra y que anda necesitado, Señor, tal vez de un trabajo, Padre, seas tú proveyendo, Padre eterno, seas tú abriendo, Señor, las puertas para que él pueda encontrar un trabajo, Señor. Para aquella persona, Señor, que está, Señor, sufriendo de enfermedad, mi Dios.
Yo no sé, Señor, solamente tú conoces los corazones de cada uno de ellos y conoces tú tus situaciones, Padre. Conoces bien sus situaciones por lo que están pasando, Padre, por ese desierto, Señor, que están pasando. Pero yo te pido, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu, Señor, dándoles, Padre, esa esperanza, Señor. Que sea tu Espíritu, como dice tu palabra, que tú derramas paz, Señor, en cada corazón. Que tú derramas, Señor, esa paz que sobreabunda todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y que a veces no sabemos de dónde proviene, Señor, pero a veces esa paz que yo he experimentado también, Señor, cuando estoy pasando por circunstancias y problemas, Señor, yo sé que viene de ti, Señor. Pero yo no sé, Padre, asimismo te pido que ese gozo que has puesto en mí, Señor, porque tú sabes que estoy pasando por tribulaciones, Señor, por problemas, Padre, porque cada uno de nosotros, Señor, tenemos problemas, Padre, pero yo me agarro de tu palabra y confío en tu mano poderosa, Señor, de que tú me vas a librar, Padre eterno, de todo mal, Señor, y que tú vas a darme la victoria, Señor, en todo aspecto de mi vida, Padre eterno. Asimismo yo te pido, Señor, que mandes esa palabra, Señor, de sanidad, esa palabra, Señor, de aquel que está en escasez, dale abundancia, Padre eterno. Te pido que suplas cada necesidad, Señor. Te pido que seas tú poniendo tu mano sanadora en cada cuerpo, Señor. Yo no sé qué enfermedad los esté agobiando, no sé qué necesidad, no sé, Señor, si ellos tengan tal vez, Padre eterno, que se sienten solos, desolados, desamparados, tienen problemas psicológicos, Señor, tienen problemas con drogas, con alcohol, mi Dios eterno. Pero yo los pongo en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, para que seas tú, Padre, haciendo la obra, Señor. Para que seas tú, Señor, hablando a sus corazones, Señor, en esta noche, Padre. Gracias, Señor, te doy por lo que hoy hiciste, Señor. Gracias porque usaste, Padre, a tu siervo para llevar esta palabra, Señor. Y reconozco, mi Dios eterno, que sin ti no soy nada, poderoso Dios. Reconozco que tú eres el que llegó a mi vida, Padre, y que tú eres el que me ha traído hasta aquí donde estoy, mi Dios. Gracias, Señor. Te los pongo, Señor, en tus manos a cada una de estas almas, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre. Si alguno de ustedes, quiero decirles que tiene una petición de una enfermedad de un familiar, una petición por ustedes, son libres de mandarme un mensaje a mi inbox o suscribirse a mi canal y mandarme un mensaje para yo poder orar por esas peticiones, y no solamente yo, sino ponerlas delante de mi iglesia y de mi congregación, para que Dios obre en sus vidas a través de esas oraciones. Yo conozco que el poder de Dios es grande. Conozco quién es el que me ha levantado, conozco quién es el que está caminando conmigo. Y asimismo yo te digo, no te des por vencido. Por lo que sea que estés pasando, Dios está contigo. Quiero darles gracias por su tiempo antes de despedirme, y quiero bendecir sus vidas también. Dios bendiga sus vidas, a sus familias. Dios bendiga y prospere sus finanzas. Y Dios los libre y los cubra con sus alas poderosas. Y que sea Dios quien nos ayude a acampar bajo la sombra del Omnipotente. Dios bendiga sus vidas y nos vemos hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Gracias por todo. Dios me les bendiga.